Hoy voy a estar hablando de un yugo y una carga. Me pone esa imagen preciosa ahí de esos bueyes cargando un yugo y una carga. Ustedes tienen muchas cargas. ¿Cuántas cargas tiene usted? Tenemos cargas. Claro que son cargas, no pesos a veces que están ahí. ¿Cuántas cargas tendremos? Reflexione un momento. ¿Cuántas cargas hay en su vida? Usted se da cuenta ahora en muchos tipos de cargas, ¿verdad? Emocionales, sentimentales, físicas, económicas, no lo sé. El capítulo 11 del libro de Mateo, está Jesús hablándole a las multitudes, versos 28 a 30, y dice así: venid a mí, dijo Jesús, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y dijo Jesús, porque mi yugo es fácil y mi carga. Y comienza Jesús ahí, en primer lugar, a hacer una invitación a todos aquellos que lo estaban escuchando y que dice que estaban cansados. Él los invita. La palabra esta en griego, cansado, se refiere a exhausto de tanto trabajar, o los que habían trabajado duramente. Aquellos que quizás te pase a ti, te esfuerzas, te vuelves a forzar y muchas veces estás agotado, estás cansado de tantas cosas. O quizás después de tanto forzarte, de tanto intentarlo, no ves el resultado que esperas. O te levantas cada día a intentar mejorar, a sacar las cosas adelante, quizás entre tus hijos, en el trabajo, en la familia, contigo mismo, en tantas otras cosas, y muchas veces estás trabajando en algo, luchando por salir adelante, y parece que cada día es la misma rutina, que cada día son las mismas cosas, que al día siguiente vas a enfrentar los mismos problemas y vas a tener que luchar otra vez para llegar otra vez a tu casa y quizás saber que tienes que comenzar de nuevo. Y Jesús hace esa invitación a todos aquellos que Él dice que están cansados. Verdaderamente estaban exhaustos, trabajando diariamente y que en aquellos momentos estaban escuchando el mensaje del Maestro. Y en segundo lugar le dice, venid a mí los que estáis cargados. Y esa palabra también va más allá en el griego. Dice, los que habéis sido cargados o los que se te ha puesto un peso encima. De eso está hablando. Los que han sido muchas veces atados a situaciones, a condiciones, a pensamientos, aún cargas como puede ser una enfermedad, y estás ahí como esos bueyes que están arrastrando algo y están atados. No pueden salir de ahí, se van siempre hacia adelante o siguiendo el camino que les van marcando. Y a eso le está hablando Jesús, a los que están cansados y a los que están cargados. Y cuando hablamos de cargas, hablamos de tantas cosas. Cargas físicas, cargas emocionales, cargas sociales, cargas mentales, a veces la carga de la culpa, a veces esas cargas que son sueños frustrados, que va pasando el tiempo y no los alcanza y al final se convierten como en una carga, esperanzas que no ves y comienzan a pesar en tu vida, a ser un peso, a ser un lastre. Y Jesús está en aquella condición hablándole a tantas personas que estaban escuchando y les lanza ese mensaje, porque muchas veces tenemos cargas que no sabemos ni que son cargas y que nos lastran. La Biblia habla mucho del pecado o habla de la desobediencia a Dios. Es una carga, es una losa muchas veces que no nos permite caminar. Es cuando Dios, por ejemplo, nos enseña y Dios nos dice, aprende a perdonar. Perdona al que te hizo daño. Perdona, tienes que perdonar. Pero tú quizá no puedes llegar a perdonar porque lo que viviste fue algo tan traumático o fue un dolor, fue una traición, fueron años que estuvieron, que te marcaron tanto y no has llegado a perdonar en tu alma. Simplemente pasaste página y dijiste, ya aquello fue una parte de mi pasado, no quiero mirar, no quiero saber nada del tema, no quiero acordarme de nada de aquello. Pero algo ha quedado en tu corazón porque no has llegado a perdonar ese daño, a perdonarnos muchas veces a nosotros mismos por los daños que hemos hecho. Y es como si estuvieras caminando en la vida y tienes un muerto a la espalda, es un peso que está ahí. Yo peso aproximadamente 80 kilos. Cuando como peso un poco más, aproximadamente. Y es como si yo llevara otro Damián como yo encima, cargado a la espalda y estuviera con ese peso. ¿Usted cree que podría hacer lo mismo cargando un peso muerto sobre mí? ¿Podría subir al Teide?
Podría pasarme las pateas que me pego, podría ir para aquí, podría ir para allá. Podría estar aquí tranquilo 45 minutos hablando, 1 hora de pie, tocando la guitarra con un 80 kilos encima. ¿Cómo terminaría? Si tuvieras 80 kilos encima, si fuera tu mismo peso muerto encima de ti cargado todo el día. A la hora o a la hora y media, pues imagínese estar 24 horas con un peso muerto. No físico, sino algo en el alma, algo en el espíritu. Algo que es un peso que también repercute en nuestro físico. O Dios te dice muchas veces, sé generoso, aprende a dar, pero tenemos miedo porque desconfiamos, porque si damos, nos va a faltar. Y estamos a veces así, y muchas veces nos volvemos agarrados o egoístas, y eso en realidad es desconfianza, es una carga que llevamos y que no sabemos, y no sabemos muchas veces ni por qué somos así. Quizás porque pasaste un tiempo difícil en el pasado, viviste una situación de penuria y eso te ha marcado en tu alma, tú no eres consciente. O por cosas que escuchaste. O muchas veces Dios simplemente te dice en tu palabra, cree, habla bendición, bendice aún a tus enemigos, bendice siempre, habla bien porque siempre hay algo para hablar bien de alguien, algo habrá. Algo, hay gente que es ruin en muchas facetas de su vida, pero algo tiene, aunque sea pues una criatura de Dios. Algo, con algo puedes bendecir, pero tú a veces te preguntas, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo voy a poder hablar bien? ¿Cómo voy a poder bendecir? ¿Cómo voy a poder creer? Si mira tú cómo está la cosa, si llevo tanto tiempo buscando trabajo, si aquello no se ha solucionado, ¿y qué puedo decir yo de aquel? ¿Cómo voy a bendecir a aquel que me intenta amargar la vida? Y entonces lo que piensas y lo que empiezas a hablar no tiene que ver con lo que la palabra y el mensaje de Jesús nos dice, que es bendice, bendice, bendice. Pero tú no puedes bendecir, tú no puedes pensar así, porque las cosas no son como tú esperas. Y entonces dice, no puedo bendecir, porque esta empresa no me paga, la desgracia del jefe, y se está gastando el dinero en otra cosa, y no me quiere pagar, y empiezas a maldecir. Pero la palabra te enseña a bendecir, porque si tú bendices, Dios puede actuar. Pero si no, no pasa nada. Y es esa carga que llevas encima, es una carga. En el fondo una carga. Por eso cuando Jesús hablaba todas estas cosas, aquella gente no lo podía entender. Y decían, ¿cómo vamos a bendecir a los romanos que nos han doblegado, que están aquí entre nosotros, que nos tienen dominados, que tienen a sus ejércitos en las fronteras de Israel? Y ellos no podían entenderlo. Y Jesús dice, bendice. Porque si bendice, Dios puede actuar. Porque todo está bajo la soberanía de Dios. ¿Cuándo deja de estar algo bajo la soberanía de Dios? Cuando tú cedes esa soberanía de Dios. Y la cedes precisamente cuando te cargas con pensamientos, con opiniones, con mensajes, con palabras que nada tienen que ver con lo que Dios nos enseña. Y Dios nos enseña a bendecir. Y Dios nos enseña a ver detrás de todas las cosas la mano de Dios. Y si tú lo puedes mirar más allá, Él te enseña y Él entonces puede tomar el control en tu empresa. Porque tú has comenzado a cumplir lo que dice la palabra de Dios, pero nos cuesta y por eso a veces son pesos. Y entonces Jesús, sabiendo toda aquella condición hace 2000 años, de aquellas multitudes que los seguían, de cómo los cargaban, de cómo la gente tenía que trabajar 12 horas al día para apenas ganarse un pan, no para irse de vacaciones en un crucero una vez al año, no para llegar tranquilamente al sofá a descansar, no para poder disfrutar de un día libre a la semana, no. Aquella gente trabajaba 12 horas, 14 horas, hasta que se ponía el sol, para apenas ganarse un pan. Y para malvivir muchas veces. Entonces Jesús, sabiendo todo esto, sabiendo lo difícil que es muchas veces vivir, te invita a venir a Él. Le está diciendo, le dice, para que tengan descanso, para que puedan reposar, usa esa palabra. Y les habla a personas que acudían a Él, que rodeaban a Jesús, que escuchaban a Jesús, pero Él va un poco más allá. Él decía, no se acerquen solamente a la persona de Jesús, abran su corazón a lo que el Espíritu Santo quiere hacer dentro de ustedes. Porque Jesús sabía que Él estaba ese día hablando, pero mañana no iba a estar. Y la gente iba a seguir cargada. Por eso le enseña el camino para descansar. Entonces algo más, porque cuando uno descansa es precisamente para seguir luchando, ¿no? Tú descansas el día de descanso, ¿no? Y al día siguiente
Descansamos para recuperar fuerza. Descansamos no para decir, Jesús me está diciendo que no tengo que trabajar, que no tengo que esto, que no tengo que preocuparme de las cargas, de la responsabilidad de la vida. No. Lo que el Señor está diciendo es, descansa en mí, porque conmigo yo te voy a ayudar en esa carga. Yo te voy a ayudar a salir adelante. Yo te lo voy a hacer, porque Jesús sabía por qué las personas se cansan en la vida. Él lo sabía. Y eso tiene que ver con todas las generaciones. No importa cuánto gane una persona, cuánto progrese una persona, cuánto sepa una persona, las generaciones están marcadas por la palabra de Dios. Y Jesús sabía por qué aquella generación, como la nuestra, está marcada, está cansada. A veces la vida se convierte como en un trabajo, y a medida que pasan los años parece que más, porque ya te cuesta más levantar el pie, porque ya te cuesta más, y con tu mente tú crees que ya puedes subir el Teide. Y dice yo, si eso lo hacía yo hace 30 años como si nada. Y ahora tu mismo cuerpo, que tu mente pueda caminar a veces más allá, se da cuenta de que no es así. Y Jesús lo sabe. ¿Sabe? Jesús sabía que todas aquellas personas estaban necesitadas de descansar. ¿Por qué cree que lo sabía Jesús? ¿Por qué lo sabía Jesús? ¿Porque era un sabiondo? Porque él conoce la palabra de Dios. ¿Sabe? Todo está en la palabra de Dios. Por eso la gente dice, esto es muy grande, ¿quién se lee esto? Está todo ahí en la palabra de Dios, todo. De diferentes perspectivas a veces, muchas veces con diferentes nombres, diferentes cosas, pero las cosas que están ocurriendo hoy, las que usted va a leer mañana en el periódico, están en la palabra de Dios. Están. Ya lo escribió Salomón, nada hay nuevo debajo del sol. Las sillas son diferentes y las mesas. Y antes se iba en burros y en bueyes y ahora se va en coche. Pero no hay nada nuevo en el corazón del hombre. De eso está hablando. Y entonces como Jesús sabía por la Escritura lo que dice Génesis y lo que le dice Dios a Adán, ¿se acuerda el capítulo 3 de Génesis? Dice, por cuanto desobedeciste, cuando te dije, no comerás de ese fruto, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado y a ella volverás. Y dice que aquel día el hombre, la pareja adámica, el hombre y la esposa fueron echados del Edén. Echado del paraíso, echado de la condición que Dios había diseñado para ellos. Mira, Dios ha diseñado una condición para tu vida. Pero cuando no entendemos, cuando caminamos en ignorancia, cuando pasamos desapercibidos por la palabra de Dios, por lo que Dios está haciendo, por el Espíritu Santo, cuando somos tan incrédulos, cuando no queremos creer, no pasa nada. Pero permanecemos como fuera de ese diseño, como fuera del Edén. Y ahí estamos. Pero precisamente Jesús vino para conectarnos de nuevo a ese propósito. Por eso Él está hablando. Él sabe que las multitudes han sido por esta causa. Trabajarás la tierra, sudarás y no estarás nunca satisfecho. Siempre te faltará algo. Porque te faltará la conexión con Dios. Y por eso Jesús dice, venid a mí. Trabajados y cargados, venid. Y yo voy a dar descanso. Yo voy a introducir de nuevo esa conexión con el Padre, esa conexión con Dios. Y por eso Jesús viene para pagar el precio de volver tu vida al propósito por el cual fue diseñada. Y dice que Jesús los invita a todos. No todos reciben la invitación, pero Jesús los invita a todos. Venid a mí todos, le dice. Pero hay quienes que no aceptan su invitación. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a seguir las dos condiciones que les pone Jesús. Venid a mí trabajados y cargados, yo os haré descansar. Y automáticamente Jesús dice, primero, tomad mi yugo. ¿Sabe lo que es el yugo, verdad? Aquello que va entre los dos bueyes, ese palo de madera que trababa la cabeza de los bueyes, de los toros, para que ellos pudieran trabajar, para pudieran cargar. Entonces primero le dijo, tomad mi yugo. Y lo segundo que le dice es, aprended de mí. Esas son las dos condiciones que pone Jesús. Y se los pone a aquellas multitudes que los estaban escuchando. Entonces, por un lado, Jesús nos dice que Él nos va a hacer descansar. Qué bueno, ¿verdad? ¿Cuántos quieren descansar? ¿Cuántos están cansados de tantas cosas? ¿Quieren descansar? Uy.
Cuando hablamos de descansar, usted ve el sol y dice, uy, la playita ahí, relajado. También. Pero es mucho más que eso. Porque está hablando de todo eso que pasa en nuestro interior. Aún tú puedes estar tumbado en la playita y pensando, y meditando, y sabiendo. Pero ahí estaba Jesús. Le dice que los va a hacer descansar, pero a la vez le dice, tomad mi yugo. Oye, Señor, o descanso o me pones un yugo, pero las dos cosas no pueden ser, o sí pueden ser. Tomad mi yugo, le dice Dios. Y hablamos de ese yugo como ese madero sobre la cabeza, del cuello de dos animales robustos. ¿Saben? Todos los animales no se pueden enyugar. Usted no puede ponerle el yugo a dos ciervos porque se cae para adelante. Entonces hay animales sobre los que se puede poner el yugo. Toros, bueyes, mulas, o sea, animales robustos. No todos sirven para poner un yugo. Sin embargo, Jesús sabe la fortaleza que hay en el hombre. Por eso cuando habla de los hombres, de las mujeres, puede hablar de yugo. Porque hay robustez, hay fortaleza, hay fuerza en cada uno de nosotros. Porque Él nos creó. Y el yugo era un instrumento útil de trabajo que lo que hacía es que divide la carga o el peso entre los dos animales. Porque posiblemente un buey solo no podría con todo eso, pero ya pones dos bueyes y entonces, ahí sí, porque aunque un buey afloje, el otro lo van caminando. Entonces es algo útil, es algo necesario. El yugo es cierto, cuando tú estás en un yugo, como estos animales, tienes poca libertad de movimiento. Tú quieres ir para la derecha, pero tienes al otro buey ahí, no puedes ir para la derecha. Y tú quieres ir para el otro y no te dice, ¿pero qué estás haciendo? Entonces te ayuda a seguir adelante, a caminar. No hace que vuelvas atrás. Y el yugo te hace dependiente, o hace dependiente a aquel que va contigo de ti. Por eso incluso la palabra de Dios prohibía en el Antiguo Testamento tanto que hubiera un yugo desigual. Es decir, no podías poner un buey con una mula. No se podía hacer, estaba prohibido. O sea, nunca, jamás se te ocurra poner un buey con una mula porque no son afines, no hay altura y uno va a herir al otro y era un acto de crueldad. Y por eso a veces no entendemos cuando la palabra de Dios dice no te unas en yugo desigual, no entendemos de qué está hablando. Pero cualquiera que trabajara en el campo lo entendía. Que al final iba a rozar, al final solamente uno es el que va a llevar la carga, normalmente el fuerte en el espíritu, y es el que avanzar, sería el buey, y la mula tiraría para atrás, y al final terminaría aquello mal. Pero eso la palabra nos enseña, es tan sencillo como escucharla, y cosas de la vida cotidiana. Claro que ya ninguno de nosotros hará, ni tiene bueyes, alguno puede ser, a mí todavía me ha tocado algo de esto. Pero ya tú ves, no era así, por eso a veces no entendemos lo fácil que es la palabra de Dios, lo que nos habla y nos enseña. En Lamentaciones dice, capítulo 1, atado he sido al yugo de mis rebeliones, han caído sobre mi cuello. Y Jesús precisamente nos vino a liberar de esa ignorancia que tenemos cuando no conocemos a Dios, cuando no conocemos su palabra, porque a través de Dios, del Espíritu y de su palabra, comenzamos a caminar conforme al propósito de Él. Pero a veces el yugo de nuestra ignorancia es lo que hace ver la vida, lo que hace que nuestros pensamientos no sean los pensamientos de Dios, lo que hace que no podamos decir es verdad. Yo nací para bendecir. Yo no nací para maldecir a nadie. Y cuando tú encuentras ese propósito en la vida, empiezas a bendecir. Y cuando tú empiezas a bendecir, tarde o temprano, la bendición te vuelve. Porque la bendición viene de Dios. ¿Lo crees? Ella viene de Dios. Y entonces comienzas a caminar. Gálatas 5:1 dice así la palabra de Dios: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firme y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Es decir, que un creyente que sale del yugo puede volver al yugo. ¿Cómo es eso, pastor? Ahí está. ¿Cuántas veces te ha pasado, aún me ha pasado a mí, que pasas un momento en que has pedido demasiado crédito en el banco o has pagado demasiado con la tarjeta y las deudas te están aquí comiendo y tú estás ahí y te pones, Señor, sácame de estas deudas, ayúdame, no tenía que haberlo hecho y tal. Y sucede. Y sales de esa condición y estás tan contento y estás 3 veces respirando y llenando los pulmones. Ya no le debo nada a nadie, ya no le debo nada a nadie. Y algo dice, ya que no debes nada, ¿por qué no te compras ahora y financias? Que ahora es solamente una y empiezas otra vez a enyugarte. ¿Cuántos conocen a personas así?
Somos así tantas veces y por eso el apóstol Pablo lo dice. O cuántas veces quizás saliste de una relación emocional tóxica que lo pasaste tan mal y sales y dices al final estoy libre, mira que lo hace mal, ahora lo veía, antes no lo veía y ahora veo que la cosa y que esto y lo otro. Y pasa un año, pasa 2, pasan 3 y vuelves a una relación tóxica. Porque verdaderamente, aunque saliste del yugo físico, en tu espíritu sigues con un yugo dentro de tu vida. Y a veces no eres consciente. Y claro que al principio ninguna relación es tóxica. Ves el cielo y todo el mundo es la princesa de mi sueño. Pero después te das cuenta que no. Simplemente porque la palabra te quiere encaminar. O cuántas veces estás diciendo, Señor, este trabajo me tiene aburrido. Los jefes no hacen más que abusar de mí. Y aquello, lo otro. Y el trabajo. Y vuelta al trabajo, ayúdame, Señor, si tú me das un trabajo mejor. Yo sé que voy a... Y cambias de trabajo. Y a veces es para peor. Y a veces ya empiezas otra vez y fueron apenas las primeras semanas que cumpliste tus votos o tu palabra con Dios o tus promesas a Dios y después ya te olvidaste. Y entonces aquel segundo trabajo parece que va a ser peor que el otro. Y dices, uy, pues si yo estaba mejor donde estaba antes, porque ahora que estoy peor. Y a veces nos enyugamos de nuevo. O cuántas veces una situación de responsabilidad física, que ya le digo es el reflejo de una espiritual. Y por eso a veces no te ves libre. Y parece que sales de una cosa y estás atado a otra. Y sales de otra cosa cuando pasan 4 años y resolviste aquel problema, aquella carga. Estás en otra igual. Y dices, pero es que estoy otra vez esclavizado. Estás otra vez en tu yugo, en un yugo. Porque a veces no entendemos esto. Que lo físico es todo un reflejo de lo espiritual. De si eres o no eres libre en Cristo. De que si sus pensamientos son libres. Por eso cuando no cuentas con Dios o cuando no contamos con Dios en nuestras decisiones o despreciamos el consejo de la palabra o lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, hacemos caso omiso a Dios, no nos va a ir bien. Y muchas veces cuando dudamos y no creemos que Dios pueda hacerlo, nos enyugamos con el yugo de la incredulidad. Y cuando el yugo de la incredulidad está sobre nosotros, no puede estar el yugo de Cristo. Por eso Jesús dice, libérate de tantas cosas y toma mi yugo. Tomad mi yugo sobre vosotros, dijo Jesús. El yugo de Cristo, claro que también tiene restricciones. Siempre que tienes un yugo, vas a estar limitado. Porque tú vas a querer irte para la derecha, pero Jesús te va a decir, no, por aquí. Y si te quieres ir, al final vas a tener que salir del yugo de Jesús. Y es lo que muchas veces hacemos. Pero Jesús nos mantiene en su palabra y nos pone restricciones o limitaciones para mantenerlos precisamente en el camino que nos va a llevar al propósito de Dios, al éxito que tenemos en Dios, precisamente por eso. Caminos de bien, dice la palabra de Dios, tiene para nosotros. Caminos de prosperidad y para sus hijos. Caminos de bendición, caminos de éxito. Pero no podemos hacerlo si nos salimos del yugo de Jesús. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, cuando tú tomas el yugo de Jesús, Él va contigo. ¿Saben que Jesús va con nosotros? ¿Lo sabían o no lo sabían? Y claro, que todo el mundo tiene carga. Todo el mundo, la vida es una carga. Pero cuando tú vas con Jesús, ¿de quién es la carga? ¿Tuya o de Jesús? Y entonces, ¿por qué te preocupas? Era tuya. Pero tú te sometes al yugo de Jesús. Tú te sometes a la palabra de Dios. Y Jesús dice, mi yugo es ligero. Porque ya hay alguien que va contigo. Él no te va a decir, te voy a quitar todas las cargas. No dice eso. Eso no dice la palabra de Dios. Eso es lo que quisiéramos todos. Pero si el Señor sabe si nos quita todas las cargas, mañana los vamos a cargar con otras cosas. Somos así. Entonces dice, hay cargas que nos ponemos nosotros. Hay cargas que nos da la vida. Hay cargas muy duras. Hay cargas incluso en familia, con enfermedades, con sus hijos. Y son cargas que están ahí. Pero cuando aprendemos en Jesús y dice, Señor, me someto a tu yugo. Es tu carga, Jesús. La llevas conmigo. Estás conmigo. Vamos a salir adelante. Porque habrá momentos que flojees, pero Jesús va contigo y va a avanzar. Va a salir adelante. Por eso tenemos que tomar ese yugo.
Y Jesús lo dejó claro automáticamente, dijo, aprended de mí, aprended de mí. ¿Usted cree que Jesús no tenía cargas? Usted ve el Evangelio, cómo lo criticaban, cómo lo buscaban, cómo le decían, cómo lo insultaban, cómo buscaban la manera. ¿Y qué decía Jesús? Corría asustado de un lado para otro, saltaba, brincaba, lloraba, se ponía ansioso. ¿Qué hacía Jesús? Vea la vida de Jesús. Por eso el Señor está diciendo a aquella multitud, aprended de mí. Y siempre que se ponía un buey joven en un yugo, se ponía con un buey maduro. Porque el buey joven no sabe. Y así somos nosotros, no sabe. Un buey con experiencia se llama el buey dominante bajo el mismo yugo. Por eso cuando el buey joven no sabe y lo ponen ahí en el yugo y él va a tirar por otro lado, el buey dominante, el que tiene experiencia, va a decir para acá. Y va a estar tirando de aquel buey joven. Y entonces Él nos enseña el camino. Y por eso Jesús dice, aprended de mí. Porque Jesús precisamente se hizo hombre para enseñarnos que se puede vivir una vida en esta tierra con la condición, con la circunstancia, con la maldad que hay en el mundo, con las tinieblas que hay. Se puede vivir una vida de abundancia. Se puede hacer. Y por eso Él tuvo que hacerse como nosotros. Tuvo que hacerse hombre siendo hijo de Dios. Y Jesús dijo, mi yugo es fácil. Es fácil. ¿Usted cree que es fácil? ¿Es fácil? ¿Usted cree que es fácil o no? Eso dijo Jesús. ¿Será o no será? Mi yugo es fácil. Cuando aprendemos, es tan fácil como lo fácil que te sea creer, confiar, perseverar, esperar en Él. Tan fácil como eso. Así que cuanto más fácil te sea creer, más fácil va a ser. ¿Lo crees? Eso es Jesús. Eso es Jesús diciendo, pasaba cualquier problema y decía, yo no hago mi voluntad, yo hago la voluntad del Padre. Y Él tenía un encuentro con el Padre, Él le preguntaba a Dios qué hay que hacer en esta condición, y Dios respondía, y Dios actuaba. Y lo vemos a lo largo de todo el ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vino para entrar de nuevo al Edén, a esa comunión con Dios. Y a veces lo que nos falta, porque nos estresamos, nos ponemos ansiosos, o corremos, o nos cansamos, precisamente porque no tenemos esa comunión con Dios. Venir cada día, dedicar un día a la presencia de Dios y decir, Señor, aquí estoy. ¿Qué me vas a enseñar hoy? ¿Qué voy a aprender de tu palabra? ¿Qué voy a aprender de Jesús? Mi yugo fácil. Lo fácil que te sea para ti creer. Y eso te lleva a aprender y a conocerle a Él. Y es una invitación que está haciendo Jesús para tomar en cuenta una nueva actitud de vida. Que Él gobierne tus corazones. Que sepa que tus cargas son las cargas de Jesús. Es una nueva visión, son nuevos pensamientos, es un nuevo sentir. Cuando Jesús dice, cuando tú estás en el yugo de Jesús, todo cambia, todo es diferente. No te va a quitar las cargas, pero vas a tener una sola carga y la vas a llevar con Jesús. Un nuevo lenguaje, una nueva dirección de vida. ¿Sabe por qué? Porque toda carreta, todo aquel que está bajo un yugo, necesitaba al boyero. ¿Sabe lo que es el boyero? El que guía la carreta. El que dice, a la derecha, a la izquierda, es el que va con el palo y toca por un lado, tic, tic, y entonces el buey sabe que tiene que ir a la derecha. ¿Y saben que tenemos al Espíritu Santo? ¿Lo sabía o no? El Espíritu Santo nos guía. Yo no sé si usted ha visto estas carreras de arrastre de ganado con bueyes, que está el boyero y tiene como una pica, el palo. Y ellos la primera vez que enseñan al buey le pican por un lado un poco, pero ya le quitan la pincha a la pica, ya no clava, si no estaría lleno el buey de huecos, ¿no? Pero ¿qué hace? Pero el buey se queja que si clava, entonces cuando baila cerca al palo, ¡uy! Y cambia de dirección, porque comienza a entender el lenguaje, porque aprende. Y muchas veces lo que tenemos que aprender del mensaje de Jesús, aprender de Él y simplemente descansar en Él. Y dice Jesús que ligera era su carga. ¿Saben qué tan difícil la carga de mantenerse alejado de Dios? Eso sí es una carga. Cuando veo a las personas que no conocen de Dios, que tienen sus problemas, que tienen sus cargas, que están cansados, que pasan lo mismo que pasa a usted y que pasa yo, que a veces tienes unos problemas y a veces tienes otros. Digo, Señor, ¿cómo afronta esta gente sus cosas solo? Sin entender que tú estás con ellos. Ahora mismo estamos hablando de todo lo que ha pasado en Guatemala. Gracias a Dios, Guatemala creo que es uno de los países del mundo más evangelizados, donde el evangelio ha sido sembrado a cada guatemalteco. Ahí ha nacido.
Y esta gente que está pasando ahora ese tiempo de luto, ese tiempo de dificultad, pasar un tiempo así sin Dios, ¿cómo lo puedes pasar? ¿Cómo pueden hacerlo? Gracias a Dios, como yo pensaba, Señor, si esto pasa en Tenerife, donde tanta gente es incrédula, donde no quieren creer, donde hay tanta oposición a tu palabra, donde hay tanta falta de fe, ¿qué pasaría en Tenerife si pasa esto? La desgracia se multiplica por 1000, porque no tienen la esperanza, no tenemos la esperanza de Jesús. Esas madres que están, yo las veo a veces con niños con grandes problemas y están atadas 24 horas en su condición, con esa carga. Digo, Señor, sin Jesús, ¿cómo pueden soportarlo? Fíjense hasta dónde es la creación de Dios, la fortaleza que pone a una mujer o a un hombre, normalmente a una mujer, para poder llevar una carga sin conocerlo a Él. Porque somos fuertes en el Espíritu. Pero cuánto más cuando tú sabes que en medio de todo, en medio de tu condición, en medio de tu carga, de tu problema, tú puedes descansar en Él. Y saber que Dios tiene el control. Y saber que Dios está haciendo algo. Y saber que cuando tú descansas, cuando tú bendices, cuando tú caminas, tú vas a ver la mano de Dios. Que te va a guiar, que te va a guiar. Por eso Jesús le dice, yo sé que están cansados. Yo sé que están cargados. Siempre ha sido así. Pero pueden venir y tomar mi yugo. Mi yugo es fácil. Y mi carga es ligera. No te va a costar. ¿Por qué? Porque la carga de Jesús se basa en el amor. Se basa en ver el mundo espiritual. Y entonces cuando tú vas al trabajo y te encuentras al jefe gruñón que te está haciendo la vida imposible, ya tú ves diferente. La carga es la misma. Pero tú ves diferente. Porque Dios te deja mirar detrás la condición de este hombre. Y tú no sabes cuál es su condición. Pero sabes cómo está su espíritu. Sabes que es un amargado de la vida y que es tan amargado que te intenta amargar a ti por lo amargado que es. Y entonces tú ves y tú tienes misericordia. Tú dices, ay Señor, cuando yo también era un amargado, tú tienes misericordia de mí. Y ahora a pesar de que me está intentando escachar, yo veo tu luz y veo dentro de mí que estás trabajando en mi corazón. ¿Y qué quieres hacer con este hombre que me quiere amargar? Ay Señor, ten misericordia de él. Me da penita. Vamos a hacer algo. Si me tienes esta empresa por algo, ¿qué voy a hacer? Voy a orar por él. Voy a bendecirlo. Voy a orar porque su matrimonio se restaure. Porque quizás que tiene problemas con sus hijos y que sus hijos no lo pueden ver. Y por 1000 cosas. Y entonces Dios te deja ver más allá. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús vino y vio a la multitud. Y sabía las cargas de la multitud. Y sabía por qué aquella persona es mezquina, arrogante. Él lo sabe. ¿Y por qué aquel es soberbio? Porque quizá el padre fue soberbio y el abuelo fue soberbio y el bisabuelo fue soberbio y le transmitieron soberbia y él recibió soberbia. Y Jesús quiere hacer algo, pero tienes que quitar el yugo que traemos del mundo y recibir el yugo de Jesús. Y el Señor va a permitir situaciones en nuestra vida para que crezcamos, para que maduremos y para que veamos verdaderamente a Cristo a través de nosotros. ¿Usted quiere ver a Cristo a través de usted? ¿Cuándo quiere ver a Cristo a través de usted? ¿Está dispuesto a enfrentar problemas como los que se enfrentó Cristo? ¿Estará dispuesto? Tenemos que crecer en fe, porque Dios quiere hacer algo. Hablaba la semana pasada de ese buen alfarero que va trabajando el barro de nuestras vidas, ¿verdad? Él está trabajando el barro. Entonces, cosas van a suceder. Pero usted tiene que tener claro que si usted descansa sus cargas en la única carga que es Jesús, va a ser ligera. Jesús lo dejó claro, hallaréis descanso para vuestras almas, porque las cosas radican ahí en el interior, en el alma. Cuando uno deja de trabajar en su propia fuerza, en su voluntad, y aceptas el propósito, aceptas el yugo de Jesús, ya tú dices, no es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Eso es lo que nos enseña Jesús en todo su ministerio. Yo no hago lo que quiero hacer, yo hago lo que Dios me dice que haga. ¿Y qué dice Dios que haga? Al principio está aquí y luego te habla al corazón. Aparte de lo que está aquí, en las cosas específicas te va hablando al corazón. Y tú vas a ver en cada condición cuál es la voluntad de Dios. A veces su voluntad va a estar en contraposición con la tuya, porque tú vas a querer hacer otra cosa, pero eso no te va a bendecir. Y eso no va a llevar a cabo el propósito de Dios en tu vida. Y entonces te vas a descansar en Él. Dices, Señor, yo quería hacer lo otro, pero por amor a ti y por amor al prójimo voy a hacerlo así, como tú dices. Y entonces ve la mano de Dios. Y entonces eres un canal de bendición. Romanos 12 dice que la voluntad de Dios
es buena, agradable y perfecta. ¿Lo sabía? ¿Usted cree que la voluntad de Dios para su vida es algo malo? ¿Para que se fastidie? ¿Para que sufra? ¿Para castigarlo por lo ruin que es? No. La palabra dice, la voluntad de Dios para tu vida, diga conmigo, es buena, es agradable y es perfecta. Eso dice la palabra. Entonces sigue diciendo el apóstol, y no te adaptes a este mundo, no adaptes tu mente a las cosas, dicen, transforma tu mente, renueva tu mente en la medida que vas conociendo de Dios y aprendiendo de Jesús, porque nadie nace aprendido, vas renovando tu mente. Y entonces todos en nuestra vida tendremos cargas, pero cada uno va a decidir cómo llevarlas. Y Jesús te invita, como invitó a esta multitud, a sujetarte a su yugo. Fácil, diga fácil. Fácil. Y su carga ligera. Es Él que nos va a dirigir. Y a veces hay que reconocer en nuestro corazón precisamente eso. Quizás lo que nos ha faltado es sujetarnos a Jesús. Es verdaderamente recibir aquello que viene de Dios con su soberanía. Y entonces cada uno de nosotros podemos seguir luchando con nuestras propias fuerzas una y otra vez. Y con nuestros conceptos, con nuestras razones, amparados en nuestro pasado, con nuestros errores. Podemos ser así y podemos vivir el presente a nuestra manera y mirar al futuro como usted lo quiera ver, o puede verlo como Jesús lo enseña. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Qué voluntad prefiere hacer usted? ¿La suya o la de Dios? Tomemos el yugo de Jesús, aprendamos de Él. Él nos va a enseñar. Si no, te vas a desgastar. Si no nos desgastamos, aprendamos, porque cuando estás ahí con Jesús y la carga de la vida se pone dura, Él va contigo, Él está contigo, Él va a tirar de ti. Cuando tú no puedas más, Él va a tirar de ti y Él va a decir, tranquilo Damián, yo estoy contigo. Es cierto que este tiempo es difícil, es cierto que es un tiempo de luto, es cierto que podamos quizá vivir lo que están viviendo en Guatemala, es cierto, pero Él está con nosotros, Él está contigo. Y vas a ver un propósito, y vas a ver que vas a alcanzar lo que he diseñado para ti. Es su voluntad. Entonces aprendemos a eso. Como decía yo y como he enseñado en las clases de discipulado, es cuando tú entiendes que tu vida no te pertenece. Y entonces ese muerto que llevas encima, esos 80 kilos que es el Damián muerto, que es dice, lo dejo. Y entonces cuando lo dejas en el espíritu, en tu alma, dices, uy, ahora sí puedo moverme. ¿Se puede mover? ¿Sabe? Porque la carga de Dios es ligera. Es tan ligera que a veces te va a hacer flotar. Es el espíritu, ¿verdad? El espíritu es como viento. Es viento. Y cuando tú te recibes la carga del espíritu, Él te va a ayudar. Es viento. Te va a elevar. Y tú vas a decir, no me conozco. Si yo antes, ante esta situación, me volvía loco, no dormía de noche, me comía la cabeza, peleaba con mis hijos, me enfadaba con mi esposa, pero ahora la cosa está compleja, pero estoy como flotando, porque dentro tengo la carga de Jesús, el resultado de creer en Él. Y aprendamos de Él. Y solamente es aceptar esa invitación con fe en tu corazón. Jesús dijo, venid a mí y Él nos hará descansar. Es aceptarla y vivir aprendiendo cada día a caminar en esa su voluntad. Póngase.